A ver, a mí lo que me dice principalmente es que ahora mismo en el país estamos en una situación un poco... Hay una tensión, hay una disputa también, una disputa fuerte por los espacios de expresión, en los que obviamente desde la izquierda y desde los movimientos libertarios o los movimientos que denunciamos las injusticias o que luchamos por cuestionarnos las relaciones de poder dentro del capitalismo, estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo la batalla porque no legislamos y no tenemos muchas veces la voz simplemente para comunicarnos, porque ni siquiera es una cuestión de convencer a las personas ni de decir poseemos la verdad, sino que nosotros los artistas por lo menos intentamos plantear esas cuestiones al sacarlas al debate público. Yo lo hago a través del mural porque me parece que es como la última grieta que hay en el sistema en unas ciudades totalmente contaminadas por la publicidad, es decir, por un lenguaje del neoliberalismo y del consumismo. Entonces, ¿cuál es la tensión que nos produce? Que estamos en el punto de mira de una ley, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, que hace que, por un lado, nos podamos enfrentar a multas fuertes, a prisión incluso, por determinados mensajes que tienen que ver con cuando vas en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando vas en contra de la monarquía, cuando vas en contra de una serie de estamentos, te puedes buscar problemas legales graves. Y bueno, pues esto responde ni más ni menos a un crecimiento de la ultraderecha, que no solo está en los grupos aislados neonazis, sino que también están constituidos como partidos políticos como Vox, como el Grupo de Acción Valencianista, como España 2000 o como Falange, que casualmente fueron los que atacaron y reivindicaron el ataque del mural nuestro. Y en ese clima que vivimos aquí en Europa respecto a esa cuestión, pues bueno, pues yo creo que no nos queda otra sino seguir haciendo en lo que creemos, por lo que queremos luchar, asumiendo las consecuencias y la responsabilidad de ello, pero intentando no sucumbir a esa autocensura y a ese miedo que podemos sentir porque pues lo sentimos. O sea, digamos que a mí ahora mismo, después de toda esta cuestión, salir a pintar a la calle a plena luz del día o por la noche o yo solo, me produce miedo. Me produce miedo porque se me ha reconocido por la calle, se me ha señalado por parte de grupos de ultraderecha y bueno, y en cierto modo tanto yo como mi colectivo estamos expuestos quizá a ese ataque que parte desde la violencia pura y dura de encontrarte con fascistas por la calle pero también además por una represión que puede venir desde lo político y de lo judicial, claro. A mí lo que me interesa provocar, en un sentido amplio de la palabra, es un cuestionamiento sobre la sociedad en la que vivimos, sobre cómo la vivimos y sobre cuáles son pues esas relaciones de poder que se producen entre asalariados y empresarios, hombres, mujeres o migrantes y autóctonos, digamos. Todos esos tipos de contradicciones que produce, de fricciones, mejor dicho, que produce el capitalismo, es la que a mí me interesa provocar un cuestionamiento o plantearnos por qué vivimos de esta manera o por qué trabajamos X horas a la semana, por qué no hay huelgas generales o por qué la cohesión de los barrios es tan débil o por qué hay gente en prisión solo por el hecho de ser migrantes y de estar en un país que no es el suyo, cuando si lo entendemos desde un punto de vista humanista, se podría decir como que todas las personas tenemos derecho a transitar el mundo, ¿no? Creo que es como... O sea, no es ninguna utopía, es una cosa que para mí está como en el sentido común. Y eso, pues mi discurso artístico intenta encajar como en esas grietas, digamos, que hay en el sistema para poder hacer reflexionar. De hecho, para mí, cuando intentaba hacer estos muros en solidaridad con los jóvenes alsacios, más que hacer una reivindicación, digamos, tradicional de puño en alto y de libertad de presos políticos, para mí era traer ese debate a la ciudadanía. Entonces, lo que más me ha fastidiado de toda esta cuestión de los grupos de ultraderecha que lo censuraron, que lo taparon, que lo denunciaron, no fue tanto el hecho de que se diera voz a la censura o a mi trabajo o no,
sino el hecho de que el diálogo que yo quería entablar con la ciudad, con las personas, con mi comunidad, que al final es Valencia, el lugar donde habito, era una cuestión de por qué no pensamos cuáles son las razones por las que estos muchachos están condenados hasta 10, 13 años de prisión. O sea, ¿por qué no trasladamos eso al debate público y lo discutimos? No, creo que no hay ningún problema, creo que la izquierda no tenemos ningún complejo en discutir ante el conservadurismo, ante lo más reaccionario de esta sociedad. No tenemos ningún problema en discutir. Entonces, el arte es una forma de discutir esas cuestiones y de traerlas al debate público. Y claro, pues cuando se tacha o se censura o se criminaliza, creo que ahí estamos haciéndonos incluso un flaco favor como sociedad, porque se anula nuestra capacidad de pensar, de dialogar, y además que es una lógica que además concuerda perfectamente con las lógicas del capitalismo, respecto a que somos solo receptores de información, de estímulos y de implantaciones de modos de vida o de aculturización o de lo que sea, pero rara vez las personas estamos como en el centro, ¿no? La clase trabajadora estamos en el eje mismo de lo que es el diálogo o el cuestionamiento, o simplemente la posibilidad de soñar otro mundo posible, ¿no? En estos países de Europa lo que ahora mismo pasa es que cualquier disidencia política es perseguida por estas leyes también, que en teoría nos protegen de los males, pero también nos protegen de cualquier idea que sea contraria a los propios intereses del capitalismo europeo. Entonces, pues en el caso de España, esta ley lo que ha significado para la expresión libre de las personas, es que haya compositores de canción, raperos, que estén en procesos judiciales, que estén con amenazas de entrar en prisión. Incluso alguno de ellos se ha exiliado del país, una cosa como bastante insólita en el siglo XXI, que uno se exilie por motivos políticos. En España hablo, siempre hablo como de un contexto, perdonadme si soy un poco etnocentrista, pero hablo un poco también de lo que conozco. Pero la situación es esa, que hay son personas normalmente vinculadas a un discurso de la izquierda radical o del anarquismo, que se ven perseguidos por una cuestión ideológica. Pero no solo esto, porque también hay luego blogueros, gente que escribe, periodistas, que solo por cubrir noticias o por tuitear o por hacer chistes, que esto es muy importante, sobre la monarquía o sobre ciertos estamentos políticos del franquismo, también están en procesos judiciales y perseguidos por la ley en este país. Grupos de música, actores, activistas, por supuesto, grupos anarquistas ultra perseguidos, y bueno, y todas estas cuestiones lo que hacen es que infunden una sensación de miedo, pero no miedo a lo desconocido o miedo a sino que lo que buscan, creo, provocar es una autocensura a la hora de expresarnos, y que se está agravando porque pues realmente ahora mismo en España no está jugando con cualquier cosa. Tú por una expresión artística puedes ir a prisión, y digamos que ninguno queremos ir en principio a prisión, menos por eso, ¿no? Pues si haces una cosa más grave, igual dices, bueno, mereció la pena, no sé. Hay presos políticos en España, y me remito a los hechos de que gente con la que no comparto ideología ni proyecto político, como son la burguesía catalana, que ha intentado hacer un referéndum por la autodeterminación de su territorio, cosa con la que estoy completamente a favor y me parece estupendo. Quiero decir que cualquier pueblo que quiera, digamos, reivindicarse o tenga la libre determinación de poder hacerlo, como pueblo, como comunidad. Hay políticos que están en prisión, cargos políticos, pero bueno, esto es la punta del iceberg, porque llevamos años y años en España de gente que está en las prisiones simplemente por ser activistas, por ser militantes en grupos anarquistas, por ser, bueno, pues trabajadores y trabajadoras, periodistas que han estado muy cerca de quebrar esos diques de contención que el capitalismo nos impone, y que pues la lógica del Estado es meterlos en prisión porque es la forma de acallar sus voces. Entonces por eso para nosotros también es muy importante el reivindicar que sí, que en el Estado español y en Europa hay presos por sus ideas políticas, y esto es una realidad
incuestionable, no por mí ni por mis coleguitas, sino porque hay estudios que aseveran que esta cuestión es así. Que luego legalmente te imputen por una causa que ellos alegan de enaltecimiento del terrorismo o de que tú has dañado el sentimiento de honor de la corona de España, pues ¿qué quieres que te diga? Para mí eso es un preso político, porque son personas que no están ejerciendo una violencia explícita, pero a lo mejor sí una violencia de discurso contra cosas con las que no está de acuerdo y que además, bueno, en fin, deberíamos amparar en cualquier caso la libre expresión de personas y sobre todo, claro, lo cierto es que luego, por otro lado, los discursos más reaccionarios de la ultraderecha y de los grupos nazis que salen a pegar palizas a manifestantes o a quemar mendigos en cajeros o a hacer barbaridades, esa gente luego se maneja con una impunidad total ante la ley y con un apoyo además de las fuerzas del orden y del poder judicial y del estamento político. Entonces hay presos políticos y normalmente son compañeros y compañeras que están luchando contra este sistema.